Vicecontralor, Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Gustavo, un saludo muy especial para usted, para toda la amable audiencia, para el equipo de trabajo. Muchísimas gracias por este espacio. Contralor, recordémosles a los oyentes qué era lo que quería el ministro de Salud que usted hiciera, ¿a qué debía someterse? Miren, aquí hay que precisar varias cosas, que esta solicitud que hace el ministro en esta demanda tiene algunas contradicciones y un desconocimiento de la órbita y la competencia de la Contraloría, como por supuesto también del ordenamiento jurídico. La Contraloría General de la República no puede ser sometida a un interrogatorio de manera directa como lo pide el Contralor, porque el Contralor no hace las auditorías. Si más adelante un juez de la República considera necesario, mediante el decretamiento de una prueba, que se amplíe una versión o unos hechos, lo tienen que hacer quienes directamente participaron en eso. Por lo tanto, ahí el ministerio y el ministro se desubican en la forma en la cual se solicita eso. Y lo segundo, el ministro no le puede solicitar a la Contraloría que ordene una auditoría forense a las EPS sin que medie una actuación de control fiscal de por medio. Lo mismo ocurrió con lo del velo corporativo. No puede el ministro seguir pretendiendo que le puede dar órdenes al Contralor. La Contraloría ha actuado de manera autónoma e independiente como lo ha hecho hasta hoy con todas sus decisiones. Y no se puede practicar una auditoría forense si no existe un mecanismo claro que lo permita, como por ejemplo un proceso de responsabilidad fiscal o una actuación especial de vigilancia en curso. Y ese desconocimiento hace que se confunda la intencionalidad del diálogo que nosotros además provocamos en el mes de noviembre y diciembre, cuando convocamos a todas las EPS para que estuviesen de acuerdo en la no interrupción en la prestación del servicio de salud, en la que además todas dieron su venia. Y hoy este tipo de medidas y decisiones lo que hace es generar distanciamiento y una controversia, y además decir básicamente que la Superintendencia de Salud de este gobierno no está haciendo absolutamente nada, porque desconoce las competencias que tiene de inspección, control y vigilancia esta superintendencia. Y esto es más grave y lamentable que desde el propio gobierno el mecanismo que tienen de vigilancia y de control no esté funcionando correctamente. Contralor, buenos días. Sin duda esta acción implica un abierto desconocimiento del Estado y de la naturaleza de las funciones que presta la Contraloría. Y usted se refiere con detalle a un aspecto muy importante, que se está concitando también la presencia de la superintendencia para que vía una acción judicial se le obligue a lo que ella misma tenga que hacer. Desde ese punto de vista, en todo caso, ustedes van a presentar algún escrito ante el juez que está conociendo de esta medida y de esta acción ciertamente y desde todo punto de vista un estropicio institucional. Por supuesto, yo tengo que defender la institucionalidad de la Contraloría. Me parece que jurídicamente hay una desacertada forma de interpretar esta técnica en la cual el ministro quiere de manera desesperada cumplir algún interés. Fíjense ustedes que en esta demanda que el ministro presenta no hay claridad bajo qué condición es llamada la Contraloría a comparecer en estrados judiciales, si en calidad de testigo técnico o en calidad de demandado. Y eso de por sí es un hecho grave, porque imagínense que los sujetos vigilados hoy estén declarando la necesidad de producir interrogatorios a la Contraloría General de la República. Esto ya sería el mundo al revés. Y estos hechos hay que revisarlos con... Noticia en Caracol Radio. Contralor, le pido que nos espere un minuto. Tenemos confirmación de un tema que hemos venido trabajando en el mundo del fútbol a esta hora, Juan Felipe. Sí, señor, se confirma la noticia que venimos trabajando durante toda la semana. Rafael Santos Borré es nuevo jugador del Internacional de Porto Alegre en Brasil. Hombre que hoy está en el Werder Bremen de Alemania, que pertenece al Eintracht de Frankfurt. Ya lo hacen oficiales los dos equipos involucrados en la negociación. Uno el Eintracht, dueño de sus derechos deportivos, y el otro el Internacional de Porto Alegre, que se hace a los servicios del delantero. Solamente un detalle por solucionar que también le hemos contado aquí a los oyentes de Caracol, y es el Werder Bremen, donde estaba cedido hasta mitad de año el jugador colombiano. El presidente del Internacional de Porto Alegre está en Alemania tratando de solucionar el tema para que el jugador Borré no llegue en julio, sino que llegue ya a la disciplina del equipo brasileño. Nuevo jugador del Internacional de Porto Alegre, el hombre de Selección Colombia, titular delantero de la Selección Colombia, Rafael Santos Borré.
Juan Felipe, muchas gracias. Contralor, le presento excusas, pero sabe que el fútbol nos mueve el corazón a todos. Que no se preocupe, a nosotros nos interesa el fútbol, nos interesa los panamericanos y nos interesa todo lo que tenga que ver con la salud física y... Los panamericanos, pero por favor, a usted, a la Procuraduría, a todo el país. Mire, Contralor, me queda una duda sobre todo especie de encontronazo con el ministro de Salud. Cuando ustedes lo llaman a comparecer como testigo técnico, cuando quieren que comparezca a estrados judiciales como pide la acción del ministro de Salud, ¿está desconociendo el ministro, por ejemplo, los medios de prueba que se han presentado y las investigaciones y los documentos de la Contraloría? Pareciera, porque es que la Contraloría hemos presentado en varias ocasiones resultados específicos con las auditorías que hemos hecho. De hecho, ahorita en el mes de febrero vamos nuevamente a publicar la segunda fase de las investigaciones que hemos adelantado sobre las deudas de las EPS con IPS, sobre los giros no justificados que aún persisten de algunas EPS a sus IPS, además de aquellas que hacen parte de su integración vertical y que no encuentra soporte alguno porque las cuentas giradas, pagadas, son superiores a las cuentas por cobrar que esas IPS de su propio régimen de integración vertical tienen, o los recursos que se giraron durante la pandemia, que además ya tenemos un claro indicio de por lo menos 9 billones de pesos utilizados durante la época de pandemia de recursos de la UPC de una vigencia utilizados para hacer saneamiento fiscal de deudas de otras vigencias. Ya la Corte se ha pronunciado con ese tema y aquí ha habido también una irregular forma de utilizar los recursos de la UPC por parte de las EPS. Estos detalles con mayor claridad los vamos a presentar en el mes de febrero, donde vamos a mostrar un nuevo desarrollo de algunos temas que quedaron pendientes en el mes de diciembre, que por tiempo no pudimos desarrollar con la precisión con la que hemos establecido en la actuación especial de fiscalización. Contralor, precisamente dentro de esa revisión total del estado de la salud de los colombianos, hay un tema que llama profundamente la atención y que preocupa. El INVIMA lleva más de 17 meses sin titular y a ese respecto también han existido manifestaciones sobre el tema de los medicamentos y su libre flujo. ¿La Contraloría está siguiéndole las pistas a este asunto? Efectivamente, el hecho de las interinidades también pudieran provocar en el INVIMA, que lo lleva ya prolongado ya todo el periodo. Ha habido denuncias que hemos recibido a la Contraloría sobre, por ejemplo, solicitudes de personas para registro, solicitudes que hay para, por ejemplo, vinculación de medicamentos en el mercado que no están hoy permitiendo, y eso hace que, por ejemplo, la escasez de medicamentos en algunas áreas se pueda agudizar. Esto tiene que revisarlo con urgencia y resolverlo de manera inmediata, porque efectivamente se necesita que se descongestione una cantidad de solicitudes que hay, que hoy están justificadas en las auditorías, porque el sistema de información no funciona, porque son demasiadas, pero hay una rentalización de los procesos en el INVIMA y hay evidentemente una gran solicitudes que no han sido resueltas de manera oportuna, que están afectando hoy la disponibilidad de medicamentos en Colombia. Contralor, antes de despedirnos y deseando que haya entendimiento y un encuentro con el señor ministro de Salud para limar asperezas y respetar las esferas de la entidad en la que usted está al frente, ya que lo mencionó, ¿hay algo nuevo bajo el sol sobre el asunto de los Panamericanos? Mire, nosotros hemos sido exageradamente cuidadosos porque la diplomacia deportiva algunas veces es más sutil que la propia diplomacia política de los gobiernos, y usted sabe que intervenir en estos asuntos a veces en vez de ayudar puede perjudicar. Efectivamente, nosotros en el mes de septiembre-octubre del año 2023 asistimos a una mesa de trabajo en Barranquilla donde convocamos a la alcaldía, al Ministerio del Deporte, frente a un hecho que ya se venía dando y era el incumplimiento de los pagos. En el año 2022, tanto el presidente Duque como el presidente Petro no giraron los primeros 4 millones de dólares que se debían girar en cumplimiento de este acuerdo. Y en el año 2023 tampoco se hizo, y eso fue lo que concluyó Panam Sport para determinar la pérdida de Barranquilla como sede de estos juegos importantes. ¿Nosotros qué hicimos aquí? Pues hicimos primero una antesala, unos diálogos con las directivas sobre la sensibilidad que le podíamos producir para interpretar por qué la Contraloría interviene. Y es que aquí hay más de 2.5 millones de dólares girados
de recursos de los colombianos que hoy están en posibilidades de perderse si la sede no regresa, porque la cláusula penal que establece ese contrato dice que si hay un incumplimiento de las obligaciones, como en efecto ya se dio por parte del gobierno o del Estado colombiano contra Pan Am Export, los recursos virados se pierden. Lo que está haciendo la Contraloría con la carta que enviamos, la cual ambientamos anticipadamente, busca fundamentalmente poner en reconsideración esa decisión de la Pan Am Export, primero, para que los recursos públicos no se pierdan, y segundo, para que esta buena iniciativa de desarrollar estos juegos en Colombia, en Barranquilla, se logre hacer para mostrar todas esas cosas buenas que tiene Colombia, sobre todo en un momento en el que los deportistas y el deporte pasa por su mejor momento. Contralor, pero a ver, aquí hay un punto que es fundamental y no quiero que se nos escape. Supongamos que se fue la sede, que no la recuperamos, perdimos ese dinero. ¿Quién es el responsable y se puede repetir contra qué funcionario? Se tiene que repetir directamente contra todos los que participaron como partes en el contrato, que es la Alcaldía de Barranquilla y sus funcionarios y el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte. Si ya luego en la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, que se daría única vez cuando ya efectivamente se notifiquen oficialmente las decisiones y el contrato se liquide, se empiezan a decretar pruebas para saber por qué razones no se giró. Si la Alcaldía de Barranquilla, por ejemplo, cumplió con las obligaciones que era girar $2.5 millones y lo giró, y luego las obligaciones dependían del gobierno nacional, obviamente el gobierno tiene una responsabilidad no solamente fiscal contra el detrimento, sino también disciplinaria, y tendría que revisarse si eso se hizo con dolo, si solamente fue culpa, si hubo una orden de que no se pagara. Es decir, ya viene una investigación mucho más integral, donde participaría también la Procuraduría y seguramente la Fiscalía, porque aquí es un hecho claro que si no se hacen los juegos, existe ya un detrimento patrimonial, porque hay unos recursos girados que no se van a recuperar para los colombianos. Contralor Zuluaga, muchas gracias. Buen día para usted, muy amable. Muchas gracias a usted y un saludo para todos. Bueno.